El Paso de la Llorona. Buenas noches, seguidores del canal Terror en la Carretera. Lo que estoy a punto de compartir con ustedes es una experiencia que me persigue hasta el día de hoy. Por razones de seguridad, no revelaré mi nombre. Tengo 52 años y he sido trailero durante más de 3 décadas, recorriendo las carreteras de México de punta a punta. Pero nada me preparó para lo que viví en el lugar que ahora conozco como El Paso de la Llorona. Antes de convertirme en trailero, mi vida era muy diferente. Crecí en un pequeño pueblo de Jalisco, rodeado de campos de agave y el aroma dulce del tequila en proceso. Mis padres eran jimadores, dedicados a la cosecha del agave. Desde niño, aprendí el valor del trabajo duro y la importancia de las tradiciones. Pasaba mis días ayudando en los campos, escuchando las historias de los ancianos sobre espíritus y leyendas que habitaban en nuestra tierra. A pesar de estar inmerso en esa vida, siempre sentí un llamado hacia algo más grande. La monotonía del pueblo me asfixiaba y soñaba con ver más allá de los límites de nuestros campos. Fue en mi adolescencia cuando descubrí mi fascinación por los camiones que atravesaban nuestro pueblo, cargados de mercancías y promesas de aventuras. Esos gigantes de acero se convirtieron en mi obsesión, en mi boleto hacia un mundo más amplio que el que conocía. Recuerdo el día que tomé la decisión de convertirme en trailero como si fuera ayer. Tenía 19 años y acababa de terminar la preparatoria. Mi padre esperaba que siguiera sus pasos en los campos de agave, pero yo tenía otros planes. Con el poco dinero que había ahorrado y una maleta llena de sueños, me subí al primer autobús que salía de mi pueblo hacia Guadalajara. Los primeros años fueron duros. Trabajé en todo lo que pude, lavando platos en restaurantes, cargando cajas en bodegas, incluso como ayudante de mecánico. Cualquier cosa que me acercara a mi meta de conducir uno de esos gigantes de la carretera. Finalmente, después de mucho esfuerzo y sacrificio, logré obtener mi licencia de conducir para vehículos pesados. Mi primer trabajo como trailero fue con una pequeña empresa de transporte local. Recuerdo la emoción que sentí la primera vez que me senté detrás del volante de mi propio tráiler. Era viejo y ruidoso, pero para mí era el vehículo más hermoso del mundo. Poco a poco, fui ganando experiencia y reputación. Las rutas se hicieron más largas, los viajes más frecuentes, y antes de darme cuenta, estaba recorriendo el país de un extremo a otro. Durante años, las carreteras de México se convirtieron en mi hogar. Conocí cada curva, cada bache, cada parada de descanso. Vi amaneceres sobre desiertos y atardeceres en montañas. Experimenté la soledad de los largos viajes nocturnos y la camaradería de las paradas de camiones. Creía haberlo visto todo, hasta aquella noche en el Paso de la Llorona. Todo comenzó con un viaje de rutina. Tenía que llevar una carga desde la Ciudad de México hasta Tijuana. Era un trayecto largo, pero uno que había hecho decenas de veces antes. Salí al anochecer, aprovechando que el tráfico sería menor. Las primeras horas del viaje transcurrieron sin incidentes, con la radio como mi única compañía. Alrededor de las 2 de la madrugada, me encontraba atravesando una zona montañosa en el estado de Zacatecas. La carretera serpenteaba entre cerros oscuros, con precipicios a ambos lados. La luna llena iluminaba el camino con una luz pálida y fantasmal. Fue entonces cuando noté que la temperatura dentro de la cabina comenzó a descender drásticamente. Al principio, pensé que era un problema con el aire acondicionado. Intenté ajustarlo, pero el frío seguía intensificándose. Mi aliento comenzó a formar pequeñas nubes frente a mí. Fue en ese momento cuando la escuché por primera vez. Un llanto distante, apenas audible sobre el rugido del motor. Sacudí la cabeza, convencido de que era solo mi imaginación jugándome una mala pasada. Pero el llanto persistió, haciéndose cada vez más fuerte. Era el lamento más triste y desgarrador que jamás había escuchado. Sonaba como una mujer en profunda agonía, su dolor tan palpable que sentí que se me erizaba la piel. Reduje la velocidad, inseguro de cómo proceder. Parte de mí quería pisar el acelerador
y alejarme lo más rápido posible de aquel sonido inquietante. Pero otra parte, quizás movida por la curiosidad o la compasión, me impulsaba a investigar. Fue entonces cuando la vi. A un lado de la carretera, iluminada por la luz de la luna, estaba una mujer vestida completamente de blanco. Su largo cabello negro ocultaba su rostro, y sus hombros se sacudían con cada sollozo. Sin pensarlo, detuve el tráiler. Años en la carretera me habían enseñado a ayudar a quienes lo necesitaban, especialmente en lugares tan remotos como este. «Señora, ¿está bien? ¿Necesita ayuda?», grité desde la ventanilla. La mujer no respondió, pero su llanto se intensificó. Con el corazón latiendo fuertemente, decidí bajar del tráiler. Tan pronto como mis pies tocaron el asfalto, sentí una oleada de frío que me caló hasta los huesos. Me acerqué lentamente a la mujer. «Señora», volví a llamar. Ella levantó la cabeza, y en ese momento sentí que el mundo se detenía. Su rostro era pálido como la muerte, con ojos negros y vacíos que parecían pozos sin fondo. Una sonrisa inhumana se extendió por su rostro, revelando dientes afilados como cuchillas. «¿Dónde están mis hijos?», preguntó con una voz que parecía provenir de ultratumba. Antes de que pudiera reaccionar, la figura se abalanzó sobre mí con una velocidad sobrenatural. Caí de espaldas, luchando por liberarme de su agarre helado. Su rostro estaba a centímetros del mío, su aliento gélido contra mi piel. En ese momento de puro terror, recordé las historias que mi abuela solía contar. Historias sobre La Llorona, el espíritu de una mujer que ahogó a sus hijos y ahora vaga eternamente, llorando y buscándolos. Nunca creí que esas leyendas fueran reales, pero ahora estaba frente a frente con el horror en persona. Con una fuerza que no sabía que poseía, logré empujarla y correr de vuelta al tráiler. Mis manos temblaban tanto que apenas pude insertar la llave en el encendido. El motor rugió a la vida y pisé el acelerador a fondo, dejando atrás a la aparición. Pero no había escapado. Por el espejo retrovisor, vi la figura de la mujer flotando sobre la carretera, persiguiéndome a una velocidad imposible. Su rostro ahora era una máscara de furia, sus gritos resonando en la noche. «Devuélveme a mis hijos». Conduje como nunca antes lo había hecho, tomando las curvas a velocidades peligrosas, rezando por llegar a algún lugar poblado. Los kilómetros pasaban, pero la presencia de la Llorona no desaparecía. Podía sentir su ira, su desesperación, como si estuviera dentro de la cabina conmigo. Después de lo que pareció una eternidad, vi las luces de un pueblo a lo lejos. Nunca en mi vida me había alegrado tanto de ver señales de civilización. A medida que me acercaba a las primeras casas, sentí que la presencia maligna se desvanecía. Cuando finalmente llegué a la plaza central del pueblo, me detuve y miré hacia atrás. La carretera estaba vacía. Pasé el resto de la noche en ese pueblo, demasiado asustado para continuar mi viaje. Cuando amaneció, me armé de valor para inspeccionar el tráiler. Lo que vi me heló la sangre. En el costado del remolque había marcas de arañazos profundos, como si algo hubiera intentado abrirse paso hacia el interior. Desde esa noche, nunca volví a tomar esa ruta. He escuchado a otros traileros hablar de experiencias similares en ese tramo de carretera, al que ahora llaman el Paso de la Llorona. Algunos se ríen de estas historias, considerándolas simples leyendas urbanas. Pero yo sé la verdad. Sé que hay cosas en este mundo que desafían toda explicación, horrores que acechan en los rincones oscuros de nuestras carreteras. Ahora, cada vez que salgo a la ruta, llevo conmigo amuletos de protección y una estampa de la Virgen de Guadalupe. Rezo antes de cada viaje, pidiendo protección contra los peligros, tanto terrenales como sobrenaturales. Y siempre, estoy atento a los sonidos de la noche, temeroso de volver a escuchar ese llanto desgarrador. Esta experiencia cambió mi percepción del mundo y de mi trabajo. Las largas noches en la carretera ya no son lo mismo. Cada sombra, cada sonido inusual me pone en alerta.
Me he vuelto más cauteloso, más consciente de que hay cosas que no podemos explicar ni controlar. He pensado muchas veces en dejar este trabajo, en buscar algo más seguro y tranquilo, pero algo me mantiene en la carretera. Quizás es la sensación de que tengo una historia que contar, una advertencia que dar a otros que, como yo, se aventuran en la oscuridad de la noche. A todos los que me escuchan, les digo, tengan cuidado en las carreteras solitarias. No todos los peligros vienen de este mundo. Y si alguna vez, en la quietud de la noche, escuchan un llanto desgarrador, no se detengan, no miren atrás, sigan conduciendo y recen para que la llorona no los alcance. Esta es mi historia, mi encuentro con lo inexplicable, que sirva como advertencia y como recordatorio de que, a veces, las leyendas tienen más verdad de la que quisiéramos creer, y que en las carreteras de México, especialmente en aquellas que atraviesan lugares antiguos y olvidados, es mejor viajar con los ojos bien abiertos y el corazón preparado para lo imposible. Desde aquella noche, mi relación con la carretera ha cambiado. Ya no es solo un medio para ganarme la vida, sino un recordatorio constante de que hay más cosas entre el cielo y la tierra de las que podemos comprender. Cada viaje es una aventura, cada ruta un desafío no solo físico, sino también espiritual. He aprendido a respetar las tradiciones y creencias que antes descartaba como simples supersticiones. Ahora, antes de cada viaje, realizo un pequeño ritual. Enciendo una vela, dejo una ofrenda de flores y pido protección a los espíritus del camino. Puede parecer tonto para algunos, pero para mí, es una forma de reconocer y respetar las fuerzas que ahora sé que existen. También he notado cambios en mí mismo. Soy más sensible a las energías que me rodean. A veces puedo sentir cuando algo no está bien, incluso antes de que ocurra. Es como si mi encuentro con la Llorona hubiera abierto una puerta en mi percepción que ya no puedo cerrar. He compartido mi historia con otros traileros, y para mi sorpresa, muchos tienen sus propias experiencias para contar. Historias de luces misteriosas que los siguen por kilómetros, de figuras sombrías que aparecen y desaparecen en la carretera, de voces que susurran en la cabina cuando están solos. Poco a poco, me he dado cuenta de que somos muchos los que guardamos secretos sobre las cosas inexplicables que ocurren en la soledad de la carretera. Pero no todo ha sido negativo. Esta experiencia también me ha enseñado a apreciar más la vida, a valorar cada momento y cada relación. Me he acercado más a mi familia, reparando lazos que se habían debilitado con los años de ausencia en la carretera. Ahora, cada regreso a casa es una celebración, un recordatorio de lo afortunado que soy de haber sobrevivido no solo a los peligros cotidianos de la ruta, sino también a los que desafían nuestra comprensión. A veces, en las noches tranquilas cuando estoy en casa, miro por la ventana hacia la carretera distante y me pregunto si la Llorona sigue ahí, vagando en busca de sus hijos perdidos. Me pregunto si algún día encontrará la paz o si está condenada a vagar eternamente. Y aunque el miedo nunca desaparece por completo, ahora también siento una extraña compasión por ese espíritu atormentado. Para aquellos que me escuchan y que tal vez se burlan o dudan de mi historia, solo puedo decir, espero que nunca tengan que enfrentarse a lo que yo enfrenté. Pero si alguna vez se encuentran en una situación similar, recuerden que el miedo puede ser su peor enemigo. La calma y la fe, sea en lo que sea que crean, pueden ser sus mejores aliados. Y para mis compañeros de la carretera, mis hermanos traileros, les digo, estén alertas, cuídense mutuamente y nunca, nunca tomen a la ligera las advertencias de los locales sobre rutas malditas o lugares embrujados. A veces, la sabiduría antigua tiene más verdad de la que estamos dispuestos a admitir. Esta es mi historia, mi verdad. Que les sirva de advertencia, de consuelo o simplemente de reflexión. Porque en las largas noches en la carretera, cuando el mundo duerme y solo el rugido del motor rompe el silencio, es cuando nos damos cuenta de que hay más misterios en este mundo de los que jamás podremos resolver.
Y así, cada vez que salgo a la ruta, lo hago con un nuevo respeto por lo desconocido, con los ojos bien abiertos no solo para los peligros físicos, sino también para aquellos que desafían nuestra comprensión. Porque en las carreteras de México, especialmente en aquellas que atraviesan lugares antiguos y olvidados, nunca se sabe qué o quién nos espera en la siguiente curva. La mujer en el asfalto. Buenas noches, amigos del canal Terror en la Carretera. Hoy les traigo una historia que me heló la sangre y que hasta el día de hoy no puedo explicar. Por motivos de seguridad, prefiero mantener mi nombre en el anonimato. Tengo 47 años y llevo más de 2 décadas recorriendo las carreteras de México como trailero. Lo que les voy a contar sucedió hace apenas unos meses, en una ruta que creía conocer como la palma de mi mano. Antes de ser trailero, mi vida era muy diferente. Crecí en un pequeño pueblo de Michoacán, donde el tiempo parecía detenerse y las oportunidades escaseaban. Mis padres trabajaban de sol a sol en el campo, y desde niño aprendí el valor del esfuerzo y la perseverancia. Siempre fui un chico inquieto, soñando con aventuras y lugares lejanos que solo veía en la televisión o en las revistas viejas que llegaban al pueblo. A los 18 años, cansado de la rutina y ansioso por conocer el mundo más allá de los límites de mi pueblo, decidí probar suerte en la ciudad. Trabajé en fábricas, como mesero, incluso como guardia de seguridad. Pero nada llenaba ese vacío, esa sed de libertad y aventura que me consumía por dentro. Fue entonces cuando un tío, que llevaba años como trailero, me ofreció la oportunidad de aprender el oficio. Sin pensarlo 2 veces, acepté. Poco sabía yo que esa decisión no solo cambiaría mi vida, sino que me enfrentaría a experiencias que desafiarían todo lo que creía saber sobre la realidad. Todo comenzó en una noche de octubre. El aire frío se colaba por las ventanillas de mi tráiler mientras recorría la carretera Federal 15, esa que va de la Ciudad de México a Nogales. Eran cerca de las 3 de la madrugada y llevaba ya más de 12 horas al volante. El cansancio empezaba a hacer mella en mí, pero tenía que llegar a tiempo con la carga. La carretera estaba desierta. Solo el rugido del motor y el ocasional paso de algún otro vehículo rompían el silencio de la noche. Mis ojos luchaban por mantenerse abiertos cuando, de repente, algo captó mi atención en el borde de la carretera. Era una figura, una silueta femenina que parecía surgir de la nada. Al principio pensé que era producto de mi imaginación, un espejismo creado por el cansancio. Pero conforme me acercaba, la figura se hacía más nítida. Era una mujer joven, vestida completamente de blanco, con el cabello largo y negro cubriendo parte de su rostro. Sin pensarlo 2 veces, reduje la velocidad. En estas carreteras, uno aprende a ser precavido, pero también a ayudar cuando se puede. La mujer levantó el brazo haciendo la señal universal de que necesitaba que me detuviera. Algo en mi interior me decía que no era buena idea, pero ignoré esa voz y decidí parar. Estacioné el tráiler a un lado de la carretera y bajé la ventanilla. ¿Está todo bien, señorita? ¿Necesita ayuda?, pregunté. La mujer se acercó lentamente. Con cada paso que daba hacia mí, sentía cómo el aire se volvía más frío, como si toda la calidez de la noche hubiera sido absorbida por su presencia. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, pude ver su rostro. Fue entonces cuando el terror se apoderó de mí. Su piel era pálida, casi traslúcida, y sus ojos eran completamente negros, sin pupila ni blanco alguno. Una sonrisa inhumana se dibujó en su rostro, revelando una hilera de dientes afilados como cuchillas. «Ayúdame a cruzar», dijo con una voz que parecía provenir de las profundidades de la tierra. En ese momento, supe que había cometido un terrible error al detenerme. Sin pensarlo 2 veces, pisé el acelerador a fondo. El motor rugió y las llantas chirriaron contra el asfalto mientras me alejaba lo más rápido posible. Por el espejo retrovisor vi cómo la figura de la mujer se desvanecía en la oscuridad, pero su risa macabra resonaba en mis oídos como si estuviera dentro de la cabina.
Mi corazón latía desbocado y mis manos temblaban en el volante. Conduje sin parar durante horas, sin atreverme a mirar atrás, temiendo que en cualquier momento esa aparición surgiera de nuevo. Cuando el sol comenzó a asomarse por el horizonte, sentí un alivio momentáneo, como si la luz del día pudiera ahuyentar los horrores de la noche. Pero mi tranquilidad duró poco. Al llegar a la siguiente parada de camiones noté algo extraño en mi tráiler. Había marcas de arañazos profundos en la parte trasera, como si alguien, o algo, hubiera intentado abrirse paso hacia el interior. El terror volvió a apoderarse de mí al darme cuenta de que esa cosa me había seguido durante kilómetros. Desde esa noche, las carreteras ya no son las mismas para mí. Cada sombra, cada curva, esconde la posibilidad de un nuevo encuentro con esa mujer del asfalto. He escuchado historias de otros compañeros traileros que han tenido experiencias similares, pero nadie se atreve a hablar abiertamente de ello. A veces, en las noches más oscuras, cuando el silencio de la carretera se vuelve ensordecedor, creo escuchar su risa en la distancia. En esos momentos, rezo en silencio y aprieto el acelerador, esperando que la siguiente ciudad, el siguiente punto de luz en el horizonte, me brinde un refugio temporal de los horrores que acechan en la oscuridad de las carreteras mexicanas. Esta experiencia me ha enseñado que hay cosas en este mundo que no podemos explicar, fuerzas oscuras que desafían nuestra comprensión. Ahora cada vez que salgo a la carretera, llevo conmigo amuletos y estampas de santos, buscando protección contra lo desconocido. A todos ustedes que me escuchan, les advierto, si alguna vez, en la soledad de la noche, ven a una mujer de blanco pidiendo que se detengan, no lo hagan. Sigan su camino y no miren atrás, porque quizás, como yo, descubran que algunos pasajeros son mejor dejarlos en el camino. Pensé que esa noche sería la única vez que me encontraría con la mujer en el asfalto, pero estaba equivocado. 3 meses después de aquel incidente, me tocó hacer una ruta nocturna por la carretera Cuernavaca-Acapulco. El recuerdo de aquella experiencia aún me perseguía, pero las necesidades económicas son más fuertes que el miedo. Iba por un tramo particularmente solitario cuando las luces de mi tráiler iluminaron algo en medio de la carretera. Al principio pensé que era un animal, pero a medida que me acercaba la figura se fue definiendo. Era ella, la misma mujer de blanco, parada en medio del camino mirándome fijamente. Esta vez no me detuve. Aceleré, decidido a pasarla de largo, pero cuando estaba a punto de alcanzarla, desapareció. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, pero seguí adelante. Fue entonces cuando la vi de nuevo, esta vez en el asiento del copiloto. Su rostro pálido y sus ojos negros me miraban fijamente. «No puedes escapar», susurró con esa voz que parecía surgir de las profundidades del infierno. Grité y perdí el control del tráiler por un momento. Cuando logré estabilizarlo y miré de nuevo, ella ya no estaba. El resto del viaje fue una pesadilla. La veía por el rabillo del ojo. Sentía su presencia fría a mi lado. Escuchaba sus susurros en mi oído. Cuando finalmente llegué a mi destino, estaba bañado en sudor frío y al borde de un colapso nervioso. Desde entonces, cada viaje nocturno se ha convertido en una prueba de valor. Nunca sé cuándo volverá a aparecer, pero siento su presencia acechando en las sombras, esperando el momento oportuno para manifestarse. He intentado hablar de esto con otros compañeros, pero la mayoría me mira como si estuviera loco. Algunos, sin embargo, asienten en silencio, como si entendieran perfectamente de lo que hablo. Me he dado cuenta de que somos muchos los que guardamos secretos sobre las cosas inexplicables que ocurren en la soledad de la carretera. A veces me pregunto si debería dejar este trabajo, alejarme de las carreteras y de los horrores que esconden. Pero luego pienso, si no soy yo, será otro compañero el que se enfrente a ella. Y quizás ese otro no tenga la suerte que he tenido yo hasta ahora. Así que sigo conduciendo, noche tras noche, con los ojos bien abiertos y el corazón en la garganta,
porque sé que en cualquier curva, en cualquier tramo oscuro de la carretera, la mujer en el asfalto puede estar esperándome. Y quién sabe si la próxima vez lograré escapar de sus garras. El tiempo pasaba, pero el recuerdo de aquellos encuentros no se desvanecía. Cada noche en la carretera era una batalla contra el miedo y la incertidumbre. Sin embargo, nada me preparó para lo que sucedería en mi último viaje. Era una noche de luna nueva. La oscuridad era casi palpable. Mi ruta me llevaba por la Sierra Madre Occidental, un camino sinuoso y peligroso, incluso a plena luz del día. A medida que avanzaba, una densa niebla comenzó a cubrir la carretera, reduciendo la visibilidad a casi nada. De repente, mis faros iluminaron una silueta familiar en medio del camino. Era ella, la mujer de blanco. Pero esta vez no estaba sola. A su alrededor, decenas de figuras espectrales emergían de la niebla, todas con los mismos ojos negros y sonrisas grotescas. El pánico se apoderó de mí. Intenté dar la vuelta, pero el tráiler no respondía. El motor se ahogó y las luces parpadearon antes de apagarse por completo. Estaba atrapado en la oscuridad, rodeado por esas presencias malignas. La mujer de blanco se acercó lentamente a mi ventana. Su mano pálida y huesuda golpeó el cristal. «Es hora de que te unas a nosotros», susurró con una voz que parecía provenir de todas partes y de ninguna a la vez. En ese momento, recordé el amuleto que mi abuela me había dado años atrás. Con manos temblorosas, lo saqué de mi bolsillo y lo sostuve frente a mí como un escudo. Para mi asombro, las figuras retrocedieron, chillando de forma inhumana. Aprovechando ese instante, logré encender el motor. Pisé el acelerador a fondo, decidido a escapar o morir en el intento. El tráiler avanzó, embistiendo a las figuras espectrales que se desvanecían como humo a mi paso. Conduje sin parar durante horas, hasta que los primeros rayos del sol comenzaron a asomarse por el horizonte. Solo entonces me atreví a detenerme en una gasolinera. Mientras llenaba el tanque, noté algo que me heló la sangre. En el costado del tráiler, grabadas como si fueran cicatrices en la pintura, había palabras: «Nos volveremos a ver». Esa fue mi última noche como trailero. Dejé el trabajo al día siguiente, decidido a nunca más enfrentarme a los horrores de la carretera. Pero a veces, en las noches más oscuras, escucho un susurro en el viento, recordándome que algunas cosas nunca nos dejan realmente. Ahora vivo en la ciudad, lejos de las carreteras solitarias. Pero cada vez que veo a un trailero pasar, me pregunto si él también habrá visto a la mujer en el asfalto y si tendrá la suerte de vivir para contarlo. Esta es mi historia, amigos del canal Terror en la Carretera. Una advertencia para todos los que se aventuran en la noche. Porque en la oscuridad de las carreteras mexicanas hay cosas que es mejor no encontrar. Y si las encuentras, que Dios te ampare.